Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que la libertad de expresión pertenece a los seres humanos, no le pertenece al poder, no le pertenece al gobierno central y no le pertenecen a los medios tradicionales, no les pertenece, porque ellos son el embudo donde coartan la libertad de expresión. Jamás van a escuchar allí que alguien opine en contrario de la política editorial del dueño del medio. Y los que son nada más que en el circo, los que actúan, son los periodistas. Ellos saben que no pueden moverse ni un milímetro para acá ni para allá, y que tienen que manejar una política editorial que es la que les impone los dueños de los medios de comunicación. Y le dicen a cualquier persona, le dicen, ¿tú qué crees por qué se debe la crisis eléctrica? Dice, porque no llueve en Cuenca. O sea, eso ya le lograron introducir a la gente, los medios tradicionales de información, y la gente cree que no hay energía eléctrica porque no llueve en Cuenca, cuando ese no es exactamente el problema. El problema es que no tenemos otras centrales hidroeléctricas que funcionen cuando falte el agua en determinadas partes del Ecuador, para que cuando no llueva en esta otra parte donde hay una hidroeléctrica, entonces funcione esta otra hidroeléctrica, y una tercera, y una cuarta, y una quinta, y una sexta, y las que se necesiten. Porque el Ecuador tiene un potencial de desarrollo en el tema hidroeléctrico de 24.896 megavatios. ¿Y cómo se turnan? Por ejemplo, no se han dado cuenta, a las 8 de la mañana, bueno, 5 minutos para las 8, comienza contacto directo de Ecuavisa con Lenin Artieda. Y nunca se pisan la manguera los bomberos. El momento que termina, exactamente el momento que termina las 12 entrevistas que hacen el día Lenin Artieda, inmediatamente recién entra con las entrevistas Teleamazonas. De tal manera que ustedes pasan de un canal al otro canal. La libertad de expresión, primero. La libertad de expresión descansa en un valor superior que es la libertad de pensamiento, porque sin pensamiento no hay expresión. Entonces la verdadera libertad de expresión se funda en la libertad de pensamiento, porque lo que se restringe es la libertad de pensamiento. Entonces, sobre la base de esto, tenemos que analizar lo que es la manipulación mediática. La manipulación mediática, porque la libertad de expresión se ve restringida cuando no expresa hechos concretos, realidades concretas, cuando le venden a la gente situaciones que no son correctas, que no son ciertas, y entonces le crean una cantidad de información a las personas que no necesariamente provienen de lo que realmente está sucediendo. Entonces van creando narrativas que no se ajustan a la realidad. Voy a poner un ejemplo. Si ustedes le preguntan a cualquier ciudadano, me ha pasado a mí, y le dicen a cualquier persona, le dicen, ¿tú qué crees por qué se debe la crisis eléctrica? Dice, porque no llueve en Cuenca. O sea, eso ya le lograron introducir a la gente, los medios tradicionales de información, y la gente cree que no hay energía eléctrica porque no llueve en Cuenca, cuando ese no es exactamente el problema. El problema es que no tenemos otras centrales hidroeléctricas que funcionen cuando falte el agua en determinadas partes del Ecuador, porque el Ecuador no es una realidad plana en la que o llueve o no llueve en todo el Ecuador. El tema hidrológico en el Ecuador llueve en determinados momentos, en otros momentos no llueve, llueve en ciertas partes cuando no está lloviendo en otras. Entonces, en base a esto se planifica. Entonces se dice, necesitamos esta hidroeléctrica en tal parte para que cuando no llueva en esta otra parte donde hay una hidroeléctrica, entonces funcione esta otra hidroeléctrica, y una tercera, y una cuarta, y una quinta, y una sexta, y las que se necesiten. Porque el Ecuador tiene un potencial de desarrollo en el tema hidroeléctrico de 24.896 megavatios. Entonces, no se hicieron más hidroeléctricas para que funcionen en las zonas donde sí está lloviendo este momento, para no depender de una central como Mazar, en donde no está lloviendo. Entonces a la gente ya le metieron el chip. No tenemos energía eléctrica porque no llueve en la cuenca del Paute. Y ya obtuvieron el objeto. Entonces la libertad de expresión no siempre está en función de los sagrados o caros intereses del país, sino está en función de cómo tomarle el pelo a la gente,
cómo introducir ideas falsas para de esa manera lograr los propósitos que buscan. Entonces, cuando aparece una sociedad interamericana de prensa, generalmente se dedican a ver si hay un periodista que lo han molestado, que si hay no sé qué. No, aquí tienen que analizar, que no lo van a hacer nunca, la libertad de expresión en su conjunto. Y si esa libertad de expresión responde a una libertad de pensamiento y a lo que la gente necesita que se le comunique realmente sobre lo que sucede en el Ecuador. Ahora, sobre este tema es importante ver esto. La Constitución, el artículo 384 dice: el Estado formulará política pública de comunicación con respeto irrestricto a la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, se aplicarán los principios pro ser humano, como dice el 417 de la Constitución. Entonces vamos a analizar los instrumentos internacionales que tienen que ver con el tema de la libertad de expresión. Y aquí me anticipo para que tengan claro a dónde quiero llegar. Voy a enumerar lo que dicen los más importantes instrumentos internacionales sobre el tema de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Para que ustedes se den cuenta, y lo anticipo de una vez, para que no se pierdan en el análisis, que la libertad de expresión no le pertenece al periodismo, no le pertenece al medio de comunicación, le pertenece a las personas. Y esto no lo entiende la gente, y peor los medios de comunicación tradicionales, que ellos creen que es un tema de ellos. Y cuando hay foros sobre esto, entre ellos discuten que si hay libertad, no hay libertad. Ellos son operadores del tema de libertad de expresión, pero no son los dueños de la libertad de expresión. Entonces, voy a comenzar. Y les pido que, para que vayan teniendo su propia fuente de información, que la vayan desarrollando. Comencemos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un instrumento mundial, tal vez el más importante de todos, sobre lo que son derechos humanos. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitaciones de frontera por cualquier medio de expresión. Primer artículo de Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19. ¿Qué quiere decir? Que el individuo, la persona, es la que tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión, que es un camino de doble vía, ¿no es cierto?, de opinión y de expresión. Y luego el artículo cuarto dice: toda persona tiene derecho y a la difusión del pensamiento por cualquier medio. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Vamos viendo que todo calza, y obviamente la gente no le hace notar lo que estamos haciendo notar. ¿Qué dice el artículo 19, numeral 2? Toda persona, o sea, el universo de gente, el conglomerado, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo índole. Mire usted, buscar lo que le dan, recibir lo que le dan, difundir su propia información e ideas de todo índole. ¿Qué dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Artículo 13. Toda persona, en ninguna parte dice los medios de comunicación, en ninguna parte dice Ecoavisa, Teleamazonas, el diario El Comercio, no. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Calza con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero se afirma el tema. Es la persona la que tiene el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Dice que este derecho tiene dos dimensiones, así lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos, que se la conoce también como el Pacto de San José.
Dice, garantizar un derecho colectivo de recibir criterios e informaciones plurales, no solamente sesgadas y dirigidas con un objetivo de desinformar, sino plurales, para evitar que la libertad de expresión, dice la Convención Americana de Derechos Humanos, sea capturada y difundida solamente respondiendo a un enfoque de particular interés de los propietarios de los medios de comunicación. Más claro no canta un gallo. O sea, esto tiene dedicatoria, o sea, contra los dueños de los medios, Fidélegas de Teleamazonas, los Alvarado Roca de Coavisa y así. O sea, garantizar un derecho colectivo de recibir criterios e informaciones plurales para evitar que la libertad de expresión sea capturada y difundida solamente respondiendo a un enfoque de particular interés de los propietarios de los medios de comunicación. Está clarito, no hay para dónde irse. Otro instrumento internacional, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Repito, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que es enorme el tema. Yo he dictado conferencias sobre estos temas, conferencias de 2 horas, de 1 hora y media, y largas sobre estos temas. ¿Qué dicen los principios de la Declaración sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Principio número 1. Miren ustedes con qué claridad. La libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. No dice a los medios de comunicación, a las personas. Somos los propietarios las personas, no los medios de comunicación, pero los medios de comunicación tradicionales. Ahora, cuando habla del derecho inalienable, ¿qué quiere decir lo inalienable? Quiere decir que no se le puede discutir al titular el dominio sobre ese derecho. O sea, si es inalienable, nadie le puede quitar ese derecho al pueblo, ese derecho a la libertad de expresión. Y la libertad de expresión no solamente es recibir información, sino también difundirla. Por lo tanto, la libertad de expresión le pertenece, es inherente a las personas, no al Estado. No al Estado. ¿Qué otro tema, qué otro punto importante? Toda persona, dice el principio 2, tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Otro tema que es importante verlo. El principio 4, miren lo claro que es el tema. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. O sea, el acceso a la información. El Estado, en este caso los gobiernos, jamás dan la información. Usted quiere ver cómo se firmó tal contrato, pero ni de fundas, eso está con 7 sellos y en caja fuerte. Porque el momento que el Estado abre la información de lo que hace, de sus contratos, de sus actos, entonces se destapa la corrupción. Luego, el principio número 5 dice, las restricciones en la circulación de libres ideas y de opiniones, así como también la imposición arbitraria de información, ahí están las cadenas que todo gobierno siempre las han utilizado, o también las sabatinas, o ese tema que hacía López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, las mañaneras, en donde siempre están diciendo su verdad, pero la verdad del gobierno no necesariamente es la verdad. Es la verdad que no es plural, es la verdad solamente de uno de los actores del ejercicio del poder. Entonces, la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo viola el derecho a la libertad de expresión. Entonces, cuando a uno le dan una información sesgada e impuesta. Otro tema importante de esta declaración. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de la información de interés público. Los monopolios, dice el principio número 12, u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas
por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que aseguren el ejercicio pleno de los derechos a la información de los ciudadanos. Son verdaderos monopolios. Ahí está, Revista Vistazo le pertenece al mismo medio, Canal Coavisa al mismo medio. Entonces, así se manejan las cosas, de tal manera que ellos ocupan y cómo se turnan. Por ejemplo, no se han dado cuenta, a las 8 de la mañana, bueno, 5 minutos para las 8, comienza contacto directo de Coavisa con Lenin Artieda. Y nunca se pisan la manguera los bomberos. El momento que termina, exactamente el momento que termina las 12 entrevistas que hacen el día Lenin Artieda, inmediatamente recién entra con las entrevistas Teleamazonas. De tal manera que ustedes pasan de un canal al otro canal. Entonces, todo lo tienen bien estudiado. Otro instrumento que es importante analizarlo. La declaración de Chapultepec, que es importante verla, adoptada por Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión. Esto viene desde marzo del 1924. ¿Qué es lo que dice en lo más importante? La libertad es una, pero a la vez múltiple en sus manifestaciones, pertenece a los seres humanos, no al poder. La libertad no debe ser coartada en función de ningún otro fin. ¿Qué otra cosa dice de lo importante sobre el tema de la libertad de expresión? Solo mediante la libertad de expresión y circulación de ideas es posible mantener una sociedad libre. Otro tema importante. La tentación del control y de la regulación coaccionante ha conducido a decisiones que limitan la acción independiente de los medios de prensa, periodistas, ciudadanos que desean buscar y difundir informaciones y opiniones. Políticos que proclaman su fe en la democracia son a menudo intolerantes ante las críticas públicas. Funcionarios celosos niegan a los ciudadanos acceso a la información pública. Es el pan de todos los días. Ahora, ¿dónde están los principios de la Declaración de Chapultepec? Miren lo que dice la Declaración de Chapultepec. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo. Principio número 2. Toda persona tiene derecho a buscar, recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos. Esto nace de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La imposición arbitraria de información que no debe aceptarse. Principio número 5. Quinto. La credibilidad está ligada al compromiso con la verdad. O sea, y se burlan del compromiso con la verdad porque le difunden lo que les da la gana. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que la libertad de expresión pertenece a los seres humanos, no le pertenece al poder, no le pertenece al gobierno central y no le pertenecen a los medios tradicionales, no les pertenece, porque ellos son el embudo donde coartan la libertad de expresión. Jamás van a escuchar allí que alguien opine en contrario de la política editorial del dueño del medio. Yo recuerdo una entrevista, la última que tuve en Teleamazonas. Llegué, era con Liz Valareso, me hizo unas preguntas, le contesté lo que debía contestarle y le boté abajo el andamiaje de lo que había estado difundiendo Milton Pérez sobre un tema. Y en cuanto terminé, me enteré después que el dueño del canal lo llamó al director de noticias y le dijo con estas palabras, refiriéndose a mí: ¿qué hace ese tipo en mi canal? Repito, ¿qué hace ese tipo en mi canal? Son los dueños. Entonces la libertad de expresión no es del pueblo, no es de las personas, es de la política editorial del medio que se le implementa a través del director de noticias. Y los que son nada más que en el circo, los que actúan, son los periodistas. Ellos saben que no pueden moverse ni un milímetro para acá ni para allá y que tienen que manejar una política editorial que es la que les impone los dueños de los medios de comunicación.
sumisa.